Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿No? ¿Cuántos de nosotros hemos leído la palabra arquetipo en un sinnúmero de publicaciones y hemos hablado y seguramente tenemos sabias intuiciones e ideas acerca de esto? Y sí es importante aclarar algunos puntos con respecto a este concepto y con respecto al trabajo que podemos nosotros realizar a través del trabajo con los arquetipos femeninos. En primer lugar, si recurrimos a la psicología nos va a decir rápidamente que un arquetipo es la representación simbólica de un instinto. Y esta definición, que es muy sintética, pero sin duda abarca un campo muy amplio, es merecedora de ser analizada un poquito más en profundidad. La evolución de los seres humanos sobre la Tierra se ha producido a pesar de o a partir de un sinnúmero de situaciones ambientales muy duras. Nuestra especie estuvo muchas veces y durante mucho tiempo en peligro de extinción. Por lo tanto, la naturaleza, que es muy sabia, ha arbitrado un sistema para ayudarnos en la dura tarea de la supervivencia. Y este sistema incluye la elaboración de estos registros arquetípicos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un hecho o una serie de acontecimientos se desarrollan inequívocamente en la vida de las personas, la experiencia que cada uno de nosotros tenemos de esos hechos, además de configurar nuestros propios recuerdos personales y nuestra biografía personal, el material que no hemos podido integrar de esas experiencias pasa a formar parte de lo que llamamos arquetipo. El arquetipo es un enorme depósito de experiencias emocionales. Un depósito que está lleno, está siendo permanentemente rellenado con la experiencia individual de cada uno de los seres humanos que experimentamos la vida. ¿Y para qué podría hacer esto la naturaleza? Esto sin duda es una ayuda muy, muy grande. ¿Por qué? Porque nos permite, de alguna manera, automatizar procesos que de lo contrario serían muy costosos a nivel energético. Vamos a poner un ejemplo. Toda la información que una mujer necesita para ser madre, por ejemplo, no crean ustedes ni por un momento que la única forma de conectar con esa información es a través de los libros, publicaciones, charlas y estudio intelectual del asunto. Si tomamos a una niña y la aislamos en una isla desierta con un niño, cuando lleguen a la edad de la pubertad van a mantener relaciones sexuales y probablemente ella se quede embarazada. Y sin ninguna formación ni información previa, naturalmente ella sabrá qué hacer en los momentos más importantes de su embarazo. Sabrá instintivamente cómo dar a luz, cómo cuidarlo, qué es lo mejor, qué es lo más conveniente para el bebé y qué es lo menos conveniente. O sea que la naturaleza está ahorrándose problemas, está aumentando la eficacia de la reproducción humana al enviar todo este conjunto de información ya codificada en la propia naturaleza psíquica del ser humano. Entonces, de alguna forma, el arquetipo es una ayuda que ha ido desarrollándose a lo largo de la evolución de la vida sobre la Tierra, a través de la repetición de circunstancias y hechos en la vida de los seres vivos. Por lo tanto, esas experiencias van configurando un depósito de información colectiva y todos los seres humanos que existieron, existen y existirán, todos estamos conectados con este reservorio, con este depósito de experiencias. De tal manera que, por ejemplo, en el caso del arquetipo materno, cuando una mujer se embaraza, psicológicamente se conecta con este arquetipo y a través de esta conexión fluye un montón de información y formas de reaccionar, emociones, formas de encarar determinadas situaciones, una sabiduría instintiva que es herencia de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos la Tierra y que tiene como finalidad
ayudarnos en la tarea de seguir existiendo como individuos y como especie. Bien, por lo tanto, este depósito de energía colectiva nos llama la atención, ¿no? Recuerden cuando éramos adolescentes, por ejemplo, cuando hemos tenido el primer amor, el adolescente en el primer amor siente que él es el único que alguna vez ha amado a alguien, ¿no? Que como él ama a su novia o a su novio, nunca nadie ha amado, que la intensidad de su amor es inédito en el mundo, ¿no? Que su amor es increíblemente especial, casi único, ¿no? Bueno, con el tiempo y el crecimiento, bueno, un poco se va a dar cuenta que no, que existe la posibilidad de enamorarse muchas veces y que la pasión que se le desató a él en la adolescencia es bastante parecida a la pasión que se le desató a su padre, a su abuelo y seguramente a sus hijos y a sus nietos cuando llegue el momento. ¿Por qué? Porque esta experiencia es arquetípica. O sea, no es una experiencia de índole individual que uno pueda elegir o no, es una experiencia que tiene que ver con nuestra especie, no con el individuo que somos, sino con la especie a la que pertenecemos. Bien, este material arquetípico, como decíamos, es de índole colectiva, o sea, es un gran depósito que llenamos de a poquito cada uno de nosotros, y lo hemos venido llenando desde que existe la vida sobre la Tierra. Por lo tanto, la idea de arquetipo no es enteramente personal, no es nuestra. Es una idea más bien abstracta, que no está directamente conectada con nosotros. ¿Cómo está conectado un arquetipo con cada uno de nosotros? A través del símbolo. El símbolo, a diferencia del arquetipo, es una cuestión absolutamente personal, es individual. Mientras que el arquetipo es algo colectivo que nos conecta a muchos, que existen ahora y que han existido antes, el símbolo es algo absolutamente individual. Vamos a poner un ejemplo. La idea de Dios, ¿no? La idea de Dios es una idea arquetípica. ¿Por qué? Porque si exploramos en todas las culturas, en todas las épocas, todos los pueblos de todas las épocas y geografías han creído en la existencia de alguna forma de deidad. Por lo tanto, esto no es una idea que se le haya ocurrido a uno o a dos, sino es algo que ha aparecido cada vez que ha existido un grupo humano. Ese grupo humano ha tenido una creencia trascendente. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que Dios es un arquetipo, ¿no? Es algo que se expresa en la vida de todos. Bien, pero entendemos que cada uno de nosotros está conectado hacia ese gran arquetipo a través de un símbolo que es de naturaleza personal. Por ejemplo, un cristiano se conecta con la idea de Dios a través de la cruz. Un judío, no, un judío se conecta con la idea de Dios a través de la estrella de David o la Torá, ¿no? Un musulmán a través de sus símbolos. Cada uno de estos son símbolos personales para que una persona reconecte con una energía que le es propia, porque es su herencia humana, pero que implica una estructura muchísimo más grande. Por definición, decía Jung, un arquetipo es infinito, no lo podemos abarcar. Es muy interesante esto, pensando en que todos los arquetipos, justamente por su extensión, por lo infinitos que son, evidentemente un ser humano no puede conectarse con la totalidad de esa forma energética. Sería tremendamente perjudicial para nosotros. Es como si ustedes conectaran el suministro de energía eléctrica de su casa directamente a un reactor nuclear, ¿no? Sería algo que la instalación eléctrica de tu casa no soportaría. Entonces necesitamos vincularnos con esos arquetipos a través de símbolos que de alguna manera personalicen la energía arquetípica. Bien, entonces esto es un poquito una idea aproximada, empezando a hablar de los arquetipos, ¿no? Entonces cada uno de nosotros no puede conectarse con la totalidad de un arquetipo, sino que podemos conectarnos con una faceta determinada del arquetipo. Podemos imaginar, como un ejemplo imaginativo, como un experimento mental, a un arquetipo como un cristal de infinitas caras, un cristal facetado, ¿vieron los cristales de cuarzo que vienen facetados con caras, ¿no? Bueno, un cristal con infinita cantidad de caras.
Cada uno de nosotros puede conectarse con el cristal a través de una cara, a lo sumo algunas más, pero digamos que está excluida para la experiencia humana la conexión total con el arquetipo. Eso nos destruiría. Entonces todos nos conectamos con ese gran depósito de energía a través de un símbolo, establecemos un puente que nos conecta con esto y a partir de ahí heredamos toda la sabiduría ancestral que el arquetipo encierra. Bien, ustedes saben que en el mundo, en la existencia del ser humano, podemos encontrar rápidamente dos lados bien definidos, que de acuerdo al sistema de estudio que utilicemos, podemos llamarlo de distintas maneras, pero nos estamos refiriendo siempre a lo mismo. Por ejemplo, al lado femenino de la naturaleza del ser humano y al lado masculino de la naturaleza del ser humano. Esto no implica varones y mujeres, implica lado femenino y masculino. Y tanto los varones como las mujeres, ambos tenemos estos dos lados. Por lo tanto, la tarea del hombre como tal está vinculada con la totalidad, con la búsqueda de la unidad, la unificación de todo lo que somos. Para Jung, este proceso, se llamaba el proceso de individuación, es el proceso mediante el cual un ser humano se transforma en un individuo por derecho propio, y todos estamos involucrados en este proceso de crecimiento e individuación. Por supuesto, atravesamos diferentes etapas en cada momento de la vida que promueven estos desarrollos y estas concientizaciones acerca de quiénes somos. Por lo tanto, una de las tareas más importantes del ser humano será integrar su lado femenino con su lado masculino. Esta es la tarea más importante que todos tenemos. ¿Para lograr qué cosa? La tan ansiada totalidad. A la hora de buscar esta totalidad y de tratar de integrar tanto el lado femenino como el lado masculino de nuestra naturaleza, se vuelve absolutamente imprescindible el hecho de sanar y de revisar cuál es nuestra conexión con estos lados intrínsecos a nuestra existencia. O sea, cómo es la relación con el lado femenino de mi propia naturaleza. Este lado femenino, sin lugar a dudas, es el único responsable de que estemos vivos. Cuando hablamos del lado femenino de nuestra naturaleza, hablamos de algo muy grande y muy amplio. Por ejemplo, hablamos de todos los procesos de índole inconsciente en el ser humano. Ustedes saben que el ordenador más poderoso que conocemos los seres humanos es el cerebro humano. El cerebro humano lleva adelante billones de procesos por segundo. No conocemos nada que tenga la capacidad de procesar más información que el cerebro humano. Es realmente muy sorprendente, muy sorprendente. Partamos de la base que en el cuerpo humano existen 1 trillón de células. Eso es muchísima cantidad de células. Y todas están interconectadas y se conectan permanentemente con el sistema nervioso central, llevando y trayendo información de todo tipo a toda hora. Y todo eso pasa sin que nosotros nos demos cuenta. Uno no tiene que hacer ningún esfuerzo por recordar que tiene que respirar, ni tiene que concentrarse para darle una orden a una célula para que se divida, o darle una orden a una célula para que muera. No hacemos conscientemente, no hacemos nada de todo eso. Y sin embargo, vivimos. A esta inteligencia tremendamente poderosa, capaz de manejar una ingente cantidad de información y de manejarla a la perfección, porque el cuerpo humano cuando funciona bien es sorprendente, lo perfecto que es, toda esta inteligencia que es capaz de sostener la vida humana promoviendo los procesos de la vida, esta inteligencia pertenece al lado femenino de nuestra naturaleza. Pero nuestro lado femenino no termina ahí. El lado femenino es un lado receptivo, es un lado dispuesto a recibir cosas, abierto a lo que viene de afuera. Por lo tanto, podemos pensarlo también como dos fuerzas fundamentales. Una fuerza que va desde un punto hacia afuera, ¿no?, que es expresiva, que va hacia afuera, es una fuerza masculina, ¿no? Mientras que la fuerza que va desde el afuera hacia adentro, que recibe, que convoca, que captura,
¿no? Esa es la energía femenina. Lo extrovertido y lo introvertido para la clasificación de Jung. Entonces, es muy importante darse cuenta que el lado femenino de nuestra naturaleza no solo gobierna totalmente nuestra salud y nuestro cuerpo físico, sino que también gobiernan otras áreas de la vida que son tremendamente importantes. Por ejemplo, nuestro lado emocional, las reacciones emocionales. Esto es tremendamente importante y sobre todo en este lugar donde somos todos terapeutas florales y comprendemos la importancia de las emociones en un ser humano, podemos ver rápidamente que la sanación de nuestro lado femenino, bueno, se vuelve una tarea muy importante y con un grado de inmediatez que no podemos disimular, ¿no? Todo nuestro mundo emocional, todo nuestro mundo vincular, o sea, las ganas que tenemos o la habilidad que tenemos de tejer un vínculo con otra persona, todo esto los seres humanos lo hacemos con el lado femenino de nuestra naturaleza. Por lo tanto, no es exagerado decir que la sanación y la revisión, revisar cuál es mi conexión, ¿no? ¿Cómo es mi lado femenino? ¿Qué tan conectado estoy con estas imágenes femeninas? Se vuelve una tarea importantísima, tanto sea para el desarrollo personal de cada uno de nosotros, como también para la atención de nuestros pacientes. Bien, uno de los, si no el más, símbolos más importantes que nos conectan con esta energía femenina que sustenta y promueve la vida, dicho sea de paso, bueno, en nuestra historia, en nuestra biografía, el elemento fundamental para que nosotros lleguemos a estar hoy aquí sentados ha sido nuestra madre o cuidadora. Sin lugar a dudas, no tengo ningún temor a exagerar cuando digo que la diferencia entre la vida y la muerte se llama mamá. Entonces mamá es el gran símbolo de la vida. Y desde el comienzo, y cuando digo comienzo me refiero a la gestación, es tremendamente importante el vínculo con mamá, porque mamá se presenta para nosotros como el símbolo a través del cual nos vamos a conectar con el lado femenino de nuestra naturaleza. Por lo tanto, por supuesto, hablar de nuestro lado femenino seriamente es explorar cómo han sido nuestros primeros momentos en la vida, nuestra primera infancia, nuestro vínculo con mamá. Es por todos conocidos que un buen vínculo con la madre, un vínculo positivo con la madre, crea en el niño una sensación de seguridad, se siente seguro en el mundo, no hay miedo, no hay incertidumbre, no hay duda. ¿Por qué? Porque está seguro, se siente bien, mamá lo ha reconciliado con la vida, lo ha conectado con el arquetipo de la vida. Por lo tanto, cuando ese niño se hace grande, va a contar con una cierta seguridad personal, ¿no? Va a tener la sensación de que la vida es un lugar digno de ser vivido, que está bueno vivir, que cosas positivas y buenas me están esperando a la vuelta de la esquina, ¿no? Está conectado con la vida esta persona. Bien. La negación de la proporción también funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos un buen vínculo con nuestra madre, entonces la conexión que tenemos con nuestro lado femenino queda muy afectada. El grado de afección tendrá que ver con con el tipo de mamá que hemos tenido y el grado de vínculo que hemos podido establecer con nuestra madre. La buena noticia es que hoy por hoy tenemos herramientas terapéuticas para sanar este lado femenino que muchas veces lo tenemos muy olvidado, muy afectado, ¿no? Y estas herramientas le debemos al doctor Greco la elaboración de un sistema realmente poderoso que combina no solo los buenos saberes del doctor Greco en relación a la terapia floral, sino también los antiguos saberes de la espagiria, ya que estas esencias también están preparadas por métodos espagíricos. Por lo tanto, hay una larga trayectoria de investigación y de trabajo serio, que me imagino que todos conocen al doctor Greco, detrás de estas esencias, y realmente yo las utilizo desde el momento en que salieron, y los resultados terapéuticos son realmente
muy poderosos y muy transformadores para la vida de los seres humanos. Al lado femenino de la naturaleza, el doctor Jung le llamaba ánima. Y es muy interesante esta palabra, ¿no? Porque si hablamos mucho del ánimo, ¿no? Nos juntamos con alguien y le preguntamos, ¿qué tal estás de ánimos? ¿No? ¿Tengo ánimo? ¿No tengo ánimo? Vemos también al titiritero, ¿no? Que decimos, cuando un titiritero es bueno, decimos que anima al títere, ¿no? Le da vida, lo está animando. La profesión de animador por computadora, ¿no? Que utilizamos esta palabra para decir que animar es darle vida a algo, ¿no? Ánima es igual a vida, por lo tanto la conexión con el lado femenino de nuestra naturaleza es la conexión con la vida misma. Por lo tanto, es imposible exagerar la importancia que tiene esto, tanto en nuestra relación con nuestro propio cuerpo físico, con nuestras emociones, con nuestro mundo vincular, tremendamente importante, y en última instancia, como un peldaño imposible de saltearse en el camino hacia la totalidad que está prometida en cada uno de nosotros. Bien, entonces pensábamos en el arquetipo femenino, en lo femenino como una extensión infinitamente grande, inabarcable, pero sí con determinadas caras, determinadas aristas, a través de las cuales puedo conectarme con este lado femenino. Estas aristas, estas caras, son retratos parciales de lo femenino. Y estos retratos parciales nosotros los conocemos. Los conocemos desde el principio de la historia de los seres humanos en el planeta y los hemos experimentado en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿no? Como energías muy concretas dentro de nosotros mismos, y por supuesto como manifestación cultural los hemos simbolizado y hemos retratado, por ejemplo, historias y mitos alrededor de determinadas figuras que representan estas energías. Entonces tenemos un panteón, nosotros somos de la tradición greco-romana, por lo tanto somos herederos de Grecia, tenemos un panteón griego muy poblado de diosas. Todas estas diosas son particularizaciones de este gran arquetipo de lo femenino, ¿no? Son formas parciales de lo femenino. Entonces cada uno de nosotros estamos conectados con este gran arquetipo a través de estas distintas ventanas, que podemos verlas simbolizadas en los mitos, en la mitología. Bien, es por eso que las esencias del doctor Greco sabiamente llevan el nombre de una diosa cada una de estas esencias, ¿no? Porque, bueno, transmiten y trabajan directamente sobre una particular sintonía arquetípica, nos ayudan a sintonizarnos con esta particular forma del arquetipo femenino. Bien, son realmente muchas las cosas que pudieron haber pasado en la vida de una persona, que pudieron haber afectado muy poderosamente su conexión con su lado femenino. Realmente muchas, muchísimas. Y seguramente todos ustedes, en su trabajo con los pacientes, deben haber visto muchísimo y haber oído muchísimo, y en su propia historia también. Biográficamente podemos detectar hechos en nuestra propia biografía que no han colaborado particularmente bien para conectarnos con la vida o con ciertas facetas de la vida. Uno de lo primero que tenemos que hablar es del vínculo primigenio con la madre. Entonces esto es tremendamente importante, este vínculo y todo lo que haya podido afectar este vínculo desde el momento mismo de la concepción. Todo lo que pudo haber pasado con la madre afecta de una manera muy poderosa nuestro vínculo con el ánima. Y es importante, muy importante, revisar esto para ver dónde pudieron haber empezado las dificultades para conectarse con determinadas imágenes. Vamos a poner un ejemplo. Hay una esencia que es la esencia de Afrodita, como seguramente todos ustedes saben. Afrodita es la diosa griega del amor, del sexo, de las artes, de los placeres, ¿no? Entonces, este costado, este lado de lo femenino,
es el costado, bueno, que generalmente le permitimos a las mujeres jóvenes exhibir, ¿no? Una chica guapa, que se sabe guapa, que se muestra, que muestra sus encantos, que es seductora, ¿no? Que no rehúye a las relaciones, sino que está dispuesta a vincularse, ¿no? Bueno, estas imágenes de lo femenino venusino, digamos que todos nosotros tenemos una conexión con este arquetipo venusino, con esta Afrodita, esta diosa del placer, del sexo, del arte, del abandono sexual. Pero, bueno, y seguramente se expresará esta conexión con esta figura arquetípica en nuestra vida sexual, aunque también puede expresarse en nuestra vida creativa, si somos artistas, por ejemplo. Bien, esto solo es un ejemplo. Muchas cosas pudieron haber pasado en la historia de una mujer, por ejemplo, que pudieran haber afectado muy negativamente su relación con Afrodita. Por ejemplo, bueno, el haberse criado y desarrollado en un ambiente repleto de complejos sexuales, ¿no? Realmente no tengo ninguna duda. Al principio en otras charlas hacía este experimento y preguntaba a todos los presentes quién había tenido en su historia una buena charla de educación sexual en tiempo y en forma, ¿no? Si en el momento preciso tuve a alguien que me hablara de sexo y que me contara cosas y que exorcizara todos los fantasmas que había alrededor de esto. Al principio hacía que la gente levantara la mano y dijera quién había tenido esa tan maravillosa conversación en tiempo y en forma, y realmente siempre me desilusionaba, ¿no? Porque más allá de qué edad tengamos, parece ser que todavía los seres humanos el tema del sexo es un tema que nos cuesta mucho y está plagado de toda clase de tabúes y inhibiciones, y por lo tanto es imposible que nuestros hijos, nuestras hijas, no hereden parte de esos tabúes o esas inhibiciones, ¿no? Bien, entonces, bueno, podemos ver cómo lo que se mantiene en forma de sombra psicológica en la psicología de los padres, en cuanto al lado femenino de su naturaleza, no hay ninguna posibilidad que un niño no herede eso en forma de sombra. Es como decir lo siguiente: si mi madre y mi padre no sabían qué hacer con este tema, yo tampoco. O sea, yo aprendo de ellos, ¿no? Si ellos cada vez que alguien decía sexo se tapaban los oídos, bueno, ¿será que el sexo es malo? ¿O que está mal decirlo o algo, ¿no? Es decir, con esto lo que les quiero comentar es que nuestras conexiones con estos arquetipos se pueden ver muy afectadas por la herencia familiar. Por hablar solamente de la herencia familiar, pero también podemos hacer extensivo esto al mundo de la vida de la formación, la educación. ¿Cuántos de nosotros hemos sido educados en colegios religiosos, ¿no? Con religiones que no tenían una buena relación con el sexo, donde se promovía mucho la represión, ¿no? El aguantar los deseos, venimos de una cultura judeocristiana que, bueno, el sexo ha sido un gran problema, ¿no? Para la cultura judeocristiana. Si no hubiera sido por el sexo, todavía estaríamos en el paraíso, según, ¿no?, la mentalidad judeocristiana. Entonces el sexo es el gran culpable de que no estemos en el paraíso, ¿no? Todos se han encargado durante 2000 años de decirnos que todos venimos, esa criatura, ese bebé que acaba de nacer, esa criatura angelical que ha respirado apenas una hora, ¿no?, que es un ser que no parece muy endemoniado, ¿no? Se han empeñado en decirnos durante mucho tiempo que nace manchado con la mancha del pecado original, ¿no? Y ¿no? ¿Nunca lo escucharon esto? ¿No? Que hay que bautizar a la gente para lavarla del pecado, del que viene, ¿no? Y cuesta creer que ese ser tan angelical sea un pecador tan terrible, ¿no? Es un poco una imagen disonante. Bueno, estas manifestaciones culturales han empañado muchísimo nuestra relación con la sexualidad, muchísimo. Y nos han hecho creer que, bueno, se puede desear pero no mucho. Si deseas que no te vean desear, que no se enteren los demás que tú estás deseando algo. Desear es malo, no desees mucho porque si no es como que convoco desgracias, ¿no? Ya más en el ámbito de lo sexual, la castidad de la mujer, ¿no? Si un hombre tiene muchas relaciones sexuales es maravilloso. Si una mujer tiene muchas relaciones sexuales con muchos hombres, ponemos en duda, ¿no?, su moral, ¿no?
Pero esta falsa moral la vemos actualmente, esto no es una cuestión del pasado, ¿no? Vemos a veces en familias que tienen un hijo varón y una hija mujer, ¿no? Al varón se le dan todas las comodidades porque no solo no hay miedo de que tenga relaciones sexuales, sino que se lo alienta, a veces de maneras ridículas, a que tengan relaciones sexuales los varones, mientras que a las niñas no, cuidado, la niña que no se entere, que debute sexualmente lo más tarde posible, ¿no? No vaya a ser cosa que empiece a ser feliz de temprano, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad de prejuicios que evidentemente todos nos hemos criado en familias que pertenecen, más allá de qué tan abiertos o no abiertos eran nuestros padres, al igual que nosotros, pertenecen a una sociedad y esa sociedad son los valores en los que todos nos hemos criado, ¿no? En los últimos años está evidentemente mejorando nuestra relación con la sexualidad gracias a la psicología profunda y gracias al entendimiento de que todos estos tabús no nos traen nada positivo a nuestra existencia, ¿no? Bueno, este era solo un ejemplo, ¿no? De cómo nuestra propia herencia psicológica, lo que nuestros padres no pudieron, no supieron, lo que fue sombra en nuestros padres, también es sombra en nosotros. Esta idea ustedes la conocen, ¿no? Cuando seguramente en sus respectivos cursos de terapia floral alguien les hablaba de hacer un árbol genealógico, ¿no? Y decía, bueno, si tu madre necesitó una flor, probablemente tú también necesites la misma, ¿no? ¿No se acuerdan de esto de alguna vez? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que lo que es sombra en nuestros padres, hasta que no le echamos luz, nosotros también es sombra en nosotros. Entonces, aunque no creamos, los complejos de nuestros padres también viven en nosotros. Y es importante saberlo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es nuestra capacidad maternal, la capacidad que tenemos de dar vida, de sostener la vida, ¿no? Perdón. Y evidentemente, ¿dónde vamos a aprender a cuidar la vida? Un ser humano aprende sus cualidades nutricias de su propio proceso de nutrición, de la relación que tuvo él con su madre. Esto es muy importante. Ustedes conocen las historias de muchísimas personas donde hay profundas carencias en relación con la madre. O porque la madre se fue, o porque se murió, o porque era alcohólica, o porque tenía que salir a trabajar muchas horas, ¿no? Un sinnúmero de razones que pudieron haber ocasionado, bueno, una profunda sensación de desprotección en el niño, que esta unidad beatífica que tiene que tener el niño y la madre al principio de la vida se rompa, ¿no? Entonces aparecen verdaderos problemas muy graves, ¿no? Si hacemos una reflexión más profunda, vamos a darnos cuenta que como colectivo, como sociedad, todavía no le hemos dado la importancia que tiene. Todavía obligamos a una mujer que ha dado a luz hace 4 meses, que deje a su niño con alguien que no conoce y que se reincorpore a trabajar al 4.º mes de dar a luz. Esto es una barbaridad. Psicológicamente el niño no está separado de su madre. Sin duda estamos haciendo algo mal al hacer esto. Por supuesto, hay casos peores, ¿no? Hay casos donde a los 40 días o 45 días ya se pone al bebé en una guardería, ¿no? Entonces ya el bebé empieza a tomar sustitutos maternos en las cuidadoras, ¿no? Que no siempre son las mismas. Entonces, bueno, hay muchos problemas. Entonces podemos ver cómo las desatenciones o la excesiva frialdad o el desapego excesivo en el caso de los niños, ¿no? Los niños pequeños pueden dejar profundas carencias en relación con el vínculo materno. Por decirlo de alguna manera, tenemos luego un gran problema porque internalizamos, metemos dentro de nosotros la imagen de una mamá mala, de una mamá que no nos cuida mucho, que no nos quiere mucho, que no piensa mucho en nosotros, ¿no? Entonces tenemos esta imagen, ¿no? Que la internalizamos, la metemos hacia adentro. Y el problema es luego, porque después vamos a necesitar, a lo largo de nuestra vida, todo el tiempo vamos a necesitar recurrir a nuestra mamá interna, ¿no? A alguien que nos consuele, una parte nuestra que es capaz de consolarnos, de darnos su amor incondicional, de decirnos, no importa lo que hayas hecho, lo has hecho muy bien, te felicito, te quiero, ¿no? Es una parte que nos ayuda a regenerarnos, a restaurarnos. Evidentemente, si nuestra experiencia nutricia con nuestra madre ha sido muy defectuosa,
la internalización de esa imagen de la madre, bueno, va a ser exactamente la misma. O sea, encontramos el caso, ¿no?, de muchas personas que se tratan a sí mismas con el método del látigo, ¿no?, del domador, ¿no? Una vez alguien me decía, estuve toda la tarde en el trabajo tratando de terminar algo y no me salió. Estuve toda la tarde y no pude hacerlo. Y me dijo, ¿y sabes lo que hice? Me quedé hasta las 11 de la noche hasta que me saliera. O sea, te castigaste. Como no te salió, dijiste, bueno, a ver, ¡pa! Porque no te salió, entonces ahí te quedas, ¿no? Entonces, a veces utilizamos este método del látigo para tratarnos a nosotros mismos, y esto está directamente vinculado con esta relación que hemos tenido con esta mamá no nutricia. Bueno, no solo nuestra capacidad de nutrirnos a nosotros mismos se ve muy afectada, sino que además se ve muy afectada nuestra capacidad de mantener la vida, de brindar ánima, de animar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto puede dar, seguramente está muy conectado con nuestra incapacidad para tener hijos, o nuestras dudas para tener hijos, ¿no? No quiero tener hijos porque creo que no voy a saber hacerlo, creo que se me va a morir, creo que no voy a poder alimentarlo, ¿no? Estas dudas de no puedo hacerlo. Quiere decir que no estoy muy conectado con este principio nutricio y generador de vida. Algo pasó en mi historia que me ha desconectado de este arquetipo. Bien, hay personas que sin llegar a los hijos te dicen, yo no puedo tener ni una tortuga, ¿no? Una tortuga no es un animal que te exija mucha atención, ¿no? Pero hay gente que te dice, no, tortuga no, porque vaya a saber, ¿no? O personas que es imposible que mantengan una planta con vida en su casa, ¿no? Hay personas que de pronto se acuerdan de regar y las ahogan, ¿no? Les ponen agua hasta que salen por los platos, y después pasan 2 meses que no se acuerdan de regar. Entonces, claro, no sobreviven, ¿no? Hasta los cactus, que tienen la fama de sobrevivir a todo, hay mucha gente que no puede ni siquiera mantener con vida un cactus, que es algo relativamente sencillo, ¿no? Bueno, mantenernos con vida significa proporcionarnos a nosotros mismos todo lo que necesitamos, tanto en el área de lo físico como de lo emocional. Y a veces la misma sed que hacemos pasar a nuestras plantas, también nos la hacemos pasar a nosotros mismos. Somos tan poco nutricios con nosotros mismos como lo somos con las plantas. Entonces vemos cómo estas dificultades en relación con la madre pueden generar muchas dificultades a la hora de querer ser madre, por ejemplo. O al revés, una madre totalmente avasallante, la madre que lo invade todo, que es como un tsunami, ¿no? Que el niño no puede estar en la misma habitación que la madre sin que la madre esté arriba, lo esté tocando, lo esté besando, le esté sacando ropa, poniendo ropa, ¿no? Es como todo el tiempo, ¿no? La madre asfixiante, ¿no? La madre totalizadora, que quiere estar exclusivamente, ¿no? Quiere ser el mundo para su hijo, es la madre asfixiante, ¿no? Todos reconocieron a un chico ahí, ¿no? Por ahí. Bueno. Esa mamá tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque esa mamá se vuelve indispensable. Es tan poderosa que todo lo soluciona, ¿no? Antes de tener el problema, ella ya tiene la solución. Entonces, tiene la cremita por si te sale una roncha. Todavía no te salió, pero ella ya tiene la crema. O sea, tiene poder sobre lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Es la diosa madre, claro. Si uno tiene este vínculo con esa madre, es muy posible que uno no pueda internalizar una mamá, ¿no? Nunca pueda aprender a ser su propia mamá. ¿Por qué? Porque ya está ella permanentemente. Ella está omnipresente en todos lados. Entonces, quiere decir esto que, tanto por exceso o por defecto, las actitudes vinculares con nuestra madre pueden afectarnos muchísimo a la hora de conectar con estas imágenes que son tan propias, ¿no? Y tan importantes. Después podemos encontrar, así como veíamos, que en muchos casos estamos desconectados de estas imágenes arquetípicas, ¿no? En otros casos podemos ver que estas imágenes han tomado nuestra personalidad. O sea, hay una compensación excesiva. Es como si estas figuras, si una diosa se hubiese impuesto sobre todas las demás. Esto también pasa muchísimo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la madre nutricia, ¿no? Una mujer es un ser humano,
Y un ser humano es mucho más que dar a luz a alguien. Esto es importante. A lo largo de la historia, las culturas han presionado a la mujer para que tome exclusivamente el rol materno. Entonces, toda mujer, y lo vemos actualmente esto, yo conozco muchísimas mujeres de 30 y pico de años que no saben por qué, pero quieren tener un hijo. Y me dicen, no sé por qué, pero me parece que es hora de tener un hijo, ¿no? Todas tienen un hijo hasta ahora, a esta altura, ¿no? Es como una presión muy grande, ¿no? Es como si como si todo lo que hubiese hecho hasta el día de hoy hubiese sido una pérdida de tiempo o un ensayo para lo realmente importante, que es la maternidad, ¿no? Como un punto central. En ese momento, en ese caso, la identidad del ser humano completo, que es la mujer, se ve completamente avasallada por un solo arquetipo, por esta idea fija de tener hijos, ¿no? Como la única posibilidad de realización para el ser humano que es la mujer. Cuando pensamos exclusivamente en la maternidad, yo conozco muchas mujeres que me dicen, yo quiero tener un hijo y no me importa quién sea el padre, ¿eh? Cualquiera me viene bien, si total yo quiero tener un hijo, no quiero tener un marido. O sea, ¿no? Es como el objetivo, el leitmotiv de la vida, ¿no? Muchas mujeres cuando salen con un hombre en la primera cita le preguntan, ¿y tú qué pasa? ¿Quieres tener hijos? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿No? Ya está haciendo encuesta. Porque el objetivo verdadero no es pasársela bien en ese momento, conocer a alguien y ver quién es ese otro, sino esto es un trámite para quedarme embarazada, ¿no? El final de todo esto es esto. Entonces, claro, vemos como estas imágenes arquetípicas, bueno, pueden aparecer en exceso en la personalidad del ser humano. Cuando tanto un exceso como un defecto habla de una conexión precaria con esta imagen. Y entonces, en el sistema floral de la canción de Eva, podemos recoger los dos estados. Tanto sea la desconexión con un arquetipo, como cuando un arquetipo está avasallando a otras partes de la personalidad. Por ejemplo, podemos pensar en la madre nutricia, entonces podemos pensar en una mujer que está totalmente identificada con este rol de madre, entonces lo único que quiere en su vida es tener hijos, ese es el centro de su vida y todo lo demás no existe. Bueno, ahí hay una compensación excesiva hacia la maternidad. Y el caso contrario es la mujer que le aterra tener hijos, que se le mueren hasta los cactus, que no es capaz, ¿no? Que le preguntas, ¿qué has cenado anoche? Te dice, no, anoche no, porque llegué tarde y no tenía nada en la nevera y me fui a dormir sin comer. No, así, ¿no? O sea, hay problemas de nutrición para mantenerse en la vida, ¿no? Entonces vemos estos dos polos. Esto es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque Jung dice, una de las expresiones más significativas de un arquetipo es que un arquetipo es polar. O sea, se manifiesta en forma de polos. Quiere decir que podemos encontrar en un polo completamente exagerada la energía del arquetipo y en el polo opuesto podemos ver que no existe esta energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien tiene problemas con su agresividad cuando necesita decir que no y no puede decir que no, entonces tiene un problema con su agresividad. Pero también tiene un problema con la agresividad alguien que todo el tiempo va diciendo que no y se va peleando con todo el mundo todo el tiempo, ¿entienden? Hay un gran desequilibrio y ese desequilibrio tiene que ver con la conexión con este arquetipo. La conexión consciente, cuando uno es consciente de la conexión con una determinada energía arquetípica, puede trabajar con ella, ¿no? Si yo soy consciente, empiezo a ser consciente de todos los complejos sexuales que he heredado de mi educación, entonces a partir del momento en que me estoy dando cuenta de esto que es mi herencia, puedo empezar a trabajar con esto. Pero si esta relación con el arquetipo nunca llega a mi conciencia, entonces no estoy pudiendo trabajar, no tengo posibilidad de trabajar con esto, porque simplemente mi psique está tomada por este arquetipo, pero yo no lo sé. Creo que la única forma de existir es a través de este conjunto de actitudes. Bien, entonces con este sistema lo que podemos trabajar son justamente los déficits o las sobrecompensaciones en nuestro vínculo con un determinado arquetipo. Esto también lo vemos, por ejemplo, en el mundo de la vida sexual hemos creído que, por ejemplo, en el mundo de lo femenino hemos creído que la libertad sexual implicaba que podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Idea esta que
ha estado severamente castigada por la aparición del SIDA, ¿no? Pero desde la invención de los anticonceptivos, la liberación sexual de la mujer y demás, bueno, vemos que también podemos caer en un exceso, ¿no? Y podemos caer en las relaciones sexuales compulsivas, ¿no? O sea, donde lo que prima no es el gusto ni el placer, sino el no poder decir que no, el no poder evitarlo, ¿no? Esto es la característica fundamental de una compulsión, que va acompañada de mucha culpa y mucha vergüenza. Pero también podemos trabajar con los temas de promiscuidad, ¿no? Bueno, una promiscuidad es alguien, por decirlo de alguna manera, la diosa Afrodita ha tomado por completo la personalidad de esta mujer, ¿no? Entonces se somete ella misma a una larga y absurda lista de amantes, ¿no? Va pasando de uno a otro, donde el encuentro sexual no es transformador, no es un encuentro de dos almas que se encuentran en un espacio de intimidad, sino es casi una actividad física que termina con un orgasmo, ¿no? Entonces, es muy importante, vemos muchísimo esto y solo las animo a que piensen en sus pacientes, en sus conocidos, cómo estas disfunciones, por decirlo de alguna manera, de lo femenino, están muy a la orden del día, ¿no? Y las podemos ver. Y la buena noticia es que podemos trabajar muy bien con esto, ¿no? La recomendación cuando trabajamos a nivel arquetípico, el arquetipo es algo que está muy profundo en nosotros, por lo tanto las tomas florales tienen que ser, es recomendable trabajar con las flores de a una, o sea, una toma unicista. No quiere decir que haya una de estas esencias que sea para nosotros, ¿no? Como la idea de Bach de la flor personal, no. En todos nosotros existen conexiones con todos estos arquetipos femeninos y será importante para lograr la tan ansiada totalidad que todos buscamos, poder incorporar, poder conectarse con todos estos arquetipos, que entre todos, bueno, juntan una gran experiencia del lado femenino de la naturaleza. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en determinado momento de tu vida te hará falta una esencia, en otro momento te hará falta otra. Y esto es muy, muy importante. Hay una evolución, ¿no? Entonces, por supuesto, esto la naturaleza lo hace naturalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todas las culturas, cuando adorábamos a la triple diosa lunar, que no es otra cosa que lo anterior al Santísimo, ¿cómo se llama? Este triángulo cristiano que es Dios, Jesús, la Santísima Trinidad, ¿no? Es la evolución masculina de la triple diosa lunar. Siempre, durante la gran mayoría de la historia del ser humano sobre la Tierra, no adoramos a un Dios varón. En la historia del ser humano, la gran mayoría del tiempo, adoramos a la diosa. Por otro lado, es algo muy lógico. ¿Por qué? Porque la vida nace de algo femenino, todos nacemos de una mujer, la comida que comemos nace de la madre tierra, por lo tanto está claro que lo femenino está vinculado con la vida, clarísimo. Entonces, esta vinculación es muy importante en todos nosotros y podemos ver estas descompensaciones, por decirlo, ¿no? De alguna manera, como estamos conectados con una imagen, con otra imagen, y a veces desconocemos por completo de la existencia de alguna otra imagen de lo femenino, ¿no? Lo recuerdo hace mucho tiempo cuando empecé a trabajar con estas esencias, trabajaba con una paciente que, bueno, habíamos visto durante un tiempo cómo era la dinámica de sus relaciones, ¿no? Entonces ella buscaba siempre en sus vínculos un papá, buscaba a un señor más bien mayor, estable, serio, ¿no? Sin los vaivenes de la juventud. Ella era una chica joven, pero buscaba, y aunque no fuesen mayores, muy mayores que ella, buscaba un tipo de varón que le recordara más al padre, ¿no? Entonces, claro, y una vez que los conseguía, ¿no? Entonces cuando los conseguía, después establecía poderosas guerras con esos varones, ¿no? Porque claro, volvían a constelarse todos los problemas que quedaron colgados con el padre, ¿no? Entonces, claro, eran verdaderas batallas, ¿no? Entonces, luego el trabajo con estas esencias, un día ella me dijo, por fin puedo tener una relación donde él tiene la misma importancia que yo.
él no es más importante que yo. O sea, lo que él quiere no es más importante que lo que yo quiero. Sus ganas de mirar la televisión no son más importantes que las mías. ¿No? Aspiró a una relación de pareja. La palabra pareja habla de dos cosas que tienen el mismo nivel, ¿no? Si yo creo que, aunque sea inconscientemente, que la mujer que está al lado mío es mi madre, entonces esa relación ya no va a ser pareja, porque una relación entre una madre y un hijo es cualquier cosa menos pareja, porque mamá es un ser infinitamente más importante que el niño. No hay nada parejo en ese vínculo. Entonces, vemos cómo cambia nuestra disposición a vincularnos, cómo nos empezamos a vincular desde otros lugares, desde otra manera, ¿no? Estas esencias y estas ideas no solo están apuntadas a las mujeres. Como dije al principio, todos tenemos un lado masculino y un lado femenino, entonces también podemos trabajar mucho y muy bien el lado femenino de todos los varones con estas esencias. Y esto es muy importante, tremendamente importante. El varón es un poco también, así como la víctima, yo creo que la idea, hay que reconocer que el machismo ha tenido dos grupos de víctimas. Las mujeres han sido víctimas de una mentalidad machista y los varones también hemos sido víctimas de una mentalidad machista. Yo sé que esto por ahí las revoluciona un poco, dicen, no, pero si en general los varones son machistas. No, el varón también es víctima de esto, ¿no? Ustedes piensen simplemente que se han muerto miles y miles de generaciones de hombres que sus hijos los trataron de usted, ¿no? Generalmente cuando se muere la abuela está rodeada de todas sus hijas y todos la tocan y la quieren a la abuela, pero cuando se muere el abuelo, por ahí no está solo el abuelo, por ahí nadie le llama ni siquiera por su nombre, por ahí no ha experimentado en su vida el derecho a emocionarse, por ahí se crió toda la vida con estas ideas de que los hombres no lloran, y si uno llora es porque es gay, o es maricón, o es una niña, ¿no? Estas ideas, los hombres no lloran, los hombres no se dan besos, no se abrazan, un hombre no dice necesito que me des un abrazo, ¿no? Esas cosas están mal, ¿no? Estas cosas están, ¿no? Hablaba de estos prejuicios sociales y colectivos. Entonces, para muchos varones, esto por ahí las escandaliza, para muchos varones, el hecho de usar una crema hidratante es algo demasiado femenino para ellos, ¿no? Sí, pero, ¿no? Hay varones que dicen, no, eso es de chicas, ¿no? O sea, hay como y el miedo es, no es de chicas, es para tu piel. Tú le puedes decir, es para tu piel, para que estés mejor, pero le suena demasiado femenino. Esos son complejos sexuales. Él tiene miedo que por ponerse una crema se vuelva gay. Este es el temor, ¿no? Es decir, si uso una crema, por ahí sí, pero dos ya te transformas, ¿no? Entonces hay como ese tipo de actitudes donde demostramos que las heridas del machismo están presentes también en la psicología masculina. Son importantes de reconocer esto, no hay que olvidarse que la mamá de todo machista es una mujer y el papá de todo machista es un hombre. Quiere decir que cuando nos sintamos tentados a juzgar el machismo de alguien, entendamos que ese ser se crió, a lo mejor, con una mamá que le pedía siempre a ella que junte la mesa, mientras que su hermano tenía el derecho de ir a mirar la tele, ¿no? Que cuando ella se emocionaba paraban el mundo para ver qué le pasaba a la nena, pero cuando el niño se emocionaba, tirarle la pelota y que se vaya para afuera, ¿no? Es decir, subestimando el lado emocional del varón, ¿no? Entonces, podemos utilizar este set de esencias y todas estas ideas terapéuticas, no solo para sanar a las mujeres, para sanar el lado femenino de todos nosotros, para que un hombre pueda sentirse con el derecho a pedirle un beso a su padre y no sentirse por eso un homosexual, ni para darse el derecho a emocionarse. Hay varones que cuando ven una película que los emociona se van al baño a llorar porque no se permiten correr una lágrima delante de la gente. Y esas también, amigos, son heridas que el machismo ha provocado también en la psicología masculina. Quiere decir que con este set de esencias, yo apunto acá porque siempre lo tengo acá en mi escritorio y ahora no lo tengo, por eso señalo. Con este set de esencias podemos sanar todo el enorme espectro
de disfunciones en relación con nuestra conexión con el mundo emocional y del alma. Bueno, el fin de semana, acá con Mariana estamos organizando el taller para dar la formación de la canción de Eva, y bueno, ya lo vamos a terminar de darle forma, pero yo las aliento a que se animen a trabajar con esto, a que empiecen a permitirse el derecho que tienen de ser quienes son. Todos tenemos una herencia, somos herederos de lo que nuestra humanidad ha construido antes que nosotros. Entonces, sanemos nuestro vínculo con esa herencia, conectemos con este material que está diseñado especialmente por la naturaleza para mejorar nuestra vida, no para complicarla, para realizar nuestras facetas. No tenemos ya la ignorancia que antes teníamos. Antes no sabíamos por qué nos pasaban ciertas cosas y por lo tanto no sabíamos cómo podíamos solucionarlas. Ahora sabemos por qué nos vinculamos de la manera que nos vinculamos. Sabemos por qué buscamos un papá en nuestra pareja, una mamá en nuestra pareja, ¿no? Sabemos cuáles pueden ser los efectos de una mala nutrición en la infancia. Ya tenemos mucha información. Y gracias a Dios, gracias al cielo, a la naturaleza y a grandes profesionales como Eduardo Greco, tenemos las herramientas terapéuticas para trabajar en esto. Estas flores, por supuesto, también, como ustedes ya saben, podemos trabajar un enorme espectro de dolencias de índole físico, que están vinculadas con las emociones respectivas, ¿no? Son, por supuesto, insustituibles a la hora de plantear, por ejemplo, algún tratamiento de fertilidad, cuando una mujer quiere quedarse embarazada y no lo logra, ¿no? Todos ya tienen la experiencia de que a veces estos problemas de infertilidad no son tan físicos, ¿no? Miren, hace poco una paciente me contó la historia, me dijo, nosotros cuando éramos más jovencitos queríamos tener un hijo y lo intentamos todo, y entonces hasta que un día llegué a una consulta que el médico me dijo, señora, salga de aquí y vaya y adopte un hijo porque usted de sus entrañas nunca va a salir un niño, nunca, olvídese. Entonces yo hice esto, inicié los trámites, adoptamos un niño y estábamos todos felices, y al tiempito, a los 3 o 4 meses de adoptar el niño, yo me empecé a sentir mal, me decía ella, me sentía mal del estómago, me caía mal la comida, vomitaba, creía que tenía una enfermedad. Entonces voy al médico y me analizaron de todo, pero no me analizaron el embarazo porque yo soy estéril. Me dijeron, tú eres estéril y nunca vas a tener un hijo biológico. Pues estaba embarazada, ¿no? Seguramente entre los presentes sabemos de casos de mujeres que les habían dicho este diagnóstico, que después adoptaron un niño y cuando se calmaron, cuando empezaron a experimentar la maternidad a través de su vínculo con su primer hijo, ¿no? Cuando algo cambió emocionalmente en ellas, entre comillas, mágicamente se quedó embarazada. O sea, lo que no se podía, lo que era imposible para la ciencia, de pronto fue posible. ¿No? ¿Nadie conoce casos así? ¿No? Entonces, la existencia, y no es 1, ni 2, ni 3, porque acá por lo menos he visto 5, más 2 o 3 que tengo yo y hay muchos más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta es evidencia de que el mundo de la vida emocional, a la hora de pensar en dar a luz, a tener un hijo, es fundamental, ¿no? Ustedes saben que donde tenemos una patología no es casual, ¿no? El lugar a donde nos sale una patología no es una casualidad. Entonces podemos pensar en todas las disfunciones sexuales, en todos los problemas ováricos, ¿no? Tanto sea quistes, tanto sea tumores, todo problema que tenga que ver con el aparato reproductor se puede trabajar mucho y muy bien con esta línea de esencias, ¿no? Y un largo etcétera. ¿Por qué? Porque hoy no quiero entrar en detalles, hablar de flor por flor, efecto por efecto, porque excede con mucho el tiempo que tenemos, pero sí traerles la buena noticia que ciertas partes de nuestra naturaleza que hasta ahora no podíamos llegar a conectar para sanarlas, hoy por hoy podemos hacerlo, ¿no?
Todas las esencias de este set son de la familia de las mariposas. Todos los que conozcan el set de las flores de California conocen una mítica flor llamada mariposa lily, gran flor, ¿no? Maravillosa flor. Bueno, esa flor es parte de una familia de flores, ¿no? Hay otras especies emparentadas con esa, todos de la misma familia, que trabajan distintas facetas del lado femenino de nuestra naturaleza, y con cada una de esas subespecies de mariposa, el doctor Greco elaboró cada una de las esencias del set. Bien, ¿alguna preguntita, comentarios, algo que quieran contar o decir? ¿Tienen como base también los libros de la doctora Bolen? ¿Perdón? ¿Tienen como base también los libros de la doctora Bolen? Que yo sepa, no. No, creo que Eduardo trabaja con Espagiria y con los métodos de Bach normales. El método para hacerlo también es solar, igual Sí. que... Sí. ¿Se hacen aquí No. ¿no? En México. En México. ¿Se venden aquí en farmacia? Se venden aquí No, tenemos a la no. distribuidora. En farmacias, no. A lo mejor. Sí, son preciosas. Así como comentario curioso, estaba pensando desde la charla y estuve mirando los pedidos que recibo de personas que no son terapeutas, pero que son mujeres que están buscando algo que desconozco, entonces llaman y piden, ¿no? Porque, no sé, tú tienes un comercio y se venden las esencias, ¿no? Y además es tienda online, entonces llaman por teléfono por su cuenta. Ninguna terapia hicieron. Y estuve mirando y las más vendidas. Y resulta ser que, desafortunadamente, es la de esclava sumisa, niña maltratada, sacerdotisa y hechicera, y luego amante creativa. Pero amante creativa me di cuenta que en alguna vez cuando pregunté un poquillo era más de una fantasía, ¿no? Amante creativa porque quiero leer en sexualidad, exuberancia, no sé qué, porque quiero desarrollar la sexualidad. Sí. Bueno, yo siempre le digo, necesitas apoyo con un terapeuta, porque también son súper catárticas. Y después me llaman aproximadamente a los 10 días, a una semana. 10 días, no pasa más. Digo, unas catarsis tremendas. Digo, ahora sí necesitas buscar un terapeuta. Claro, ese es un La poco toman así el problema. y les produce, les da mucha conciencia de pronto. Intuitivamente Sí, la sí. piden y les da así como mucha conciencia de situaciones, de la sombra, pero bueno, ahí cuando se ve la persona un poco desbordada, bueno, ahí le digo, necesitas un apoyo de terapia para continuar el proceso. Eso que dices es muy interesante. Algunas de estas esencias están elaboradas junto con una piedra que es la obsidiana. La obsidiana, para los que la conozcan, es una piedra negra, absolutamente volcánica, ¿no? Muy bella, si se me permite el adjetivo, y trabaja la sombra, porque es negra, como la sombra misma. Trabaja la sombra familiar. Entonces, con muy buen acierto, el doctor Greco incluyó en algunas de estas de las flores, de las esencias, incluyó el agregado de obsidiana, con lo cual él lo que está promoviendo con esto es el trabajo con el material sombrío, el material que uno hereda de la familia en forma sombría. Entonces por eso tiene este agregado, ¿no? Sí, existen muchísimos usos, ¿no? Podemos usarlas para realmente muchas cosas, ¿no? Hay determinados momentos de la vida en que se constela nuestra relación más consciente con estos arquetipos, entonces podemos ayudarnos en estos momentos de la vida especialmente, ¿no? Con la toma de la esencia correcta. Es lamentable, pero es muy cierto esto que dices en relación a que, bueno, la esencia esclava sumisa es una esencia que tristemente cierto es que debemos propiciar su utilización, ¿no? Muchísimas mujeres, bueno, justamente por una historia familiar, ¿no? Por una cantidad de abusos recibidos en la infancia,
no solo físicos, sino verbales también, ¿no? Situaciones de profunda descalificación, de profundo rechazo que hemos recibido en la infancia, ¿no? Bueno, es una persona que ha sido muy maltratada, ¿no? Y después, oh casualidad, en su vida adulta, cuando aparece en el mundo de las relaciones, sucede que no para de relacionarse con varones que la maltratan, ¿no? Entonces fíjate, ella que tuvo este pasado, ¿no? Lo menos que quiere encontrarse en su vida de adulta es más de lo mismo, pues es lo primero que se encuentra. Entonces, bueno, realmente podemos ayudar mucho a mucha gente que está sufriendo mucho porque no sabe bien cómo solucionarlo esto, qué relación tiene con esto, ¿no? Gente que te dice, a mí de niño me pegaban y ahora estoy con una pareja que también me pega, o que me empuja, o que me amenaza, ¿no? Y que entonces la política del terror está permanente, ¿no? Entonces, claro, vemos como esta situación de repetición en la vida es realmente muy dolorosa, ¿no? Y podemos, ¿no? Hay gente que te dice, me separé de mi primera pareja porque era violento. Me casé por segunda vez y al que no adivinás qué pasó. Mi segundo marido también era violento. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Lo que puede ser es que uno atrae determinado tipo de destino. Inconscientemente hay algo en uno que quiere completarse a través de esta atracción. Por eso es tremendamente importante que en estos casos donde hay tanto sufrimiento, ¿no? Hay mujeres que te dicen, mujeres que reciben palizas todos los días, y cuando tú le dices, ¿has pensado en irte de ese lugar, en irte a vivir a otro lado? Te va a decir, y hay gente que te dice, ¿y a dónde voy a ir? Y la voy a pasar de mal si me voy, como si quedándote la estuvieses pasando bien, ¿no? Recibes paliza sí, paliza no, cada día, pero tienes miedo a que si te vas la vas a pasar mal. Ya la estás pasando mal, ¿no? Entonces esa sensación, pero la persona no puede verlo, no puede ver, está atrapada bajo ese psiquismo. Entonces inconscientemente busca un castigador, busca a alguien que le haga la vida imposible, que la controle, que la vigile, ¿no? Yo he hablado con mujeres que me han dicho, bueno, que de vez en cuando que te tiren un poco del pelo no viene mal. Me lo han dicho mujeres esto. Mujeres evidentemente maltratadas, ¿no? Pero si la persona que es la persona que ha estado maltratada no se rebela contra esto, no le parece que en esto hay algo insano, evidentemente acepta esto, ¿no? Está en el fondo, está de acuerdo con que cada tanto un tironcito de pelo no viene mal, ¿no? Bueno, podemos, entonces, ahí como terapeuta tú dices, ¿cómo no te das cuenta de esto, no? Pues no se da cuenta, está atrapada, hay un arquetipo que la tiene completamente agarrada, ¿no? Su única forma de conectarse con el lado femenino es a través de la representación de la esclava sumisa, la que agacha la cabeza, dice todo que sí y obedece, la que no tiene voluntad propia, ¿no? Podemos hacer un gran trabajo terapéutico con estas personas a partir de este set de esencias, ¿eh? Yo se las recomiendo muchísimo, muchísimo. ¿Se toman de la tintura madre o hay que... No, se hacen diluciones, sí. El sistema de tomas es muy similar. Pero el doctor... se toma solo una, no la mezclas con... Pueden ser mezcladas, pero es conveniente, yo te recomiendo que hagas una toma unicista. A lo sumo te recomendaría que podés mezclar dos, pero que vayan en la misma dirección, ¿no? Por ejemplo, hay una flor, un preparado que se llama esclava sumisa, y hay otro que se llama mujer culpable, ¿no? Entonces, bueno, esas dos pueden, ¿no? Si es el caso, una mujer puede tener este registro de información. Bueno, si es el caso, esas dos pueden ser mezcladas, ¿no? Porque van en la misma dirección. Pero yo te recomendaría que no te prepares fórmulas de 10 flores con 3 o 4 diosas en el medio. No, eso no. Pero cada esencia contiene varias flores. No, flor contiene una sola. Ah, vale. Flor una sola y además...
la obsidiana que te hablaba hace un momento, las que tienen obsidiana, ¿no? Entonces siempre es, sobre todo esto es así para cuando trabajen con arquetipos, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de trabajar con una flor lo más específica posible de a una. Esto es lo que no quiere decir es que agotado un tiempo con una flor, a lo mejor necesitas pasar a otra, ¿no? Reconectar con otro costado de lo femenino. Por ejemplo, estoy pensando en una paciente que tuvo mellizos, tuvo dos niños, y que claro, cuando tú tenés 2 niños de golpe, tu vida se transforma, ¿no? De una manera muy importante, ¿no? Tenés que estar muy pendiente de lo materno, de los cuidados, ¿no? Y justamente me decía, pasado un tiempo ya, cuando los niños tenían 1 año, decía, quiero ir parando con esto de la maternidad y quiero recuperar mi silueta, decía ella, quiero ir a hacer gimnasia, quiero recuperar mi silueta, quiero mirarme al espejo y verme guapa, quiero salir con mi marido, dejarle los niños a mi suegra y salir una noche con mi marido a bailar, a comer, ¿no? Como cuando estábamos de novios, ¿no? Quería recuperar ese lado más venusino de sí misma, ¿no? ¿Entienden? Quería pasar de la madre arquetípica a encontrarse otra vez con una energía que ya conocía, que la había experimentado mucho tiempo en el pasado, pero que en este momento la tenía olvidada, porque este rol materno lo había copado todo por ahora, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar estas esencias de estas formas, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Más preguntas, amigos? ¿Comentarios? ¿Lo que quieran decir? No tenemos mucho más. Hasta aquí. Muy bien. Quiere decir que calculo muy bien mentalmente. Bueno, para decirles simplemente que les agradezco mucho su atención, que hayan venido aquí y les recomiendo que tengamos el valor de adentrarnos en nosotros mismos, ¿no? Que la vida es demasiado corta como para disimular que no pasa nada. Muchísimas gracias.